Es un placer saludar esta tarde a José María Luna. Él es director de análisis, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas. Hola Marta, muy buenas tardes. José Y a todo María, el resto del equipo. bueno, muchas gracias por atendernos este minutito, como todos los martes por la tarde. Hoy nos vamos a acercar un poquito en clave de inversión, algunas referencias, algunas recomendaciones. Pero claro, José María, hoy que dedicamos el programa al hidrógeno verde, a esta alternativa sostenible, nos gustaría, pues, de alguna forma poder abordar algunas recomendaciones que tengáis vosotros bajo la manga, bueno, que apueste por este tipo de alternativa. La verdad es que el hidrógeno cada vez se está teniendo más en cuenta como una de las energías precisamente verdes dentro de lo que es el programa de sostenibilidad, de descarbonización de la economía a nivel mundial y, por supuesto, también a nivel de la menor emisión de gases tóxicos hacia la atmósfera, ¿no? Bien has especificado el hidrógeno verde, ¿no? Puesto que no sé si habréis estado hablando del hidrógeno gris, el azul y el verde, ¿no? Sobre todo por el mayor componente o menos componente bueno, de contaminación en función de cómo se consigue bueno, pues separar el hidrógeno de otros componentes, de otros hidrocarburos, incluso del propio agua, ¿no? A través, por ejemplo, de la electrólisis en el caso del hidrógeno azul. Hay varios fondos. El más claro es un producto de Renta 4. Es el Renta 4 Megatendencias, que invierte precisamente en hidrógeno y en energías sostenibles. Es un fondo de inversión de reciente creación de esta gestora española. Invierte en directo, es decir, no invierte a través de otros fondos de inversión. Es un producto que es cierto que tiene muy poco patrimonio a día de hoy frente a otros fondos gigantes que se comercializan en nuestro mercado, en el mercado español, pero es uno de los pocos que se centran en empresas que están utilizando precisamente el hidrógeno como combustible de presente y de futuro. Además, con enormes implicaciones en montones no sé, por ejemplo, la transición en cuanto al tema de movilidad, por ejemplo, el caso del ferrocarril. Con lo cual, es un producto que tienen ustedes al alcance de una gestora española, no hace falta irse a una gestora extranjera a la hora de poder disponer del producto como tal. Y luego, pues a lo mejor el fondo de PICTED, el PICTED Clean Energy, puede ser otra idea interesante a la hora de contar con un producto de esas características que tengan quizás menos componente en energías nuevas, energías como puede ser el hidrógeno, pero que también tiene otras empresas muy interesantes a la hora de invertir precisamente en esta transición energética. Bueno, de hecho, mencionas ese PICTET Clean Energy y hemos tenido a Patricia de Arriaga, la subdirectora de la gestora, con nosotros un ratito esta tarde cuando abordábamos las principales claves de, bueno, en el contexto en el que ahora cada vez más empresas están apostando por este tipo de alternativa, y nos desgranaba ella misma pues algunas de las principales características de este fondo. Bueno, estamos viendo que al final, José María, pues todo esto no se está convirtiendo en una tendencia en el sentido de que sea una moda pasajera, pero sí se está convirtiendo en una tendencia que cada vez tiene más peso y que está para quedarse. Es decir, estamos hablando ya de aquellas características que van a tener ya los fondos de aquí a futuro. Pero más allá de esta temática, a la que mirábamos hoy con especial interés, sí que es cierto que durante toda la semana y parte de la semana pasada mirábamos también a otra referencia, a este entorno de mercados que nos ha dejado todo el fenómeno de Reddit, ¿no? Con las subidas de GameStop, con las de AMC Entertainment, con La Plata, empezábamos esta semana y bueno, ese intento a la española, por así decirlo, que se ha hecho a través de Telegram con Tubacex. ¿Cómo estás viendo tú todo este entorno que se ha formado ahora mismo en las bolsas? ¿Consideras realmente que es un intento del Main Street, de los pequeños inversores contra los grandes, contra el Wall Street que se decía en Estados Unidos, o esto al final se va a quedar en una mera anécdota? Yo no creo que se quede en una mera anécdota. Yo creo que, vamos a ver, este tipo de operaciones llevan tiempo haciéndose, quizás no tan evidentes en cuanto a que sean los inversores más pequeños a través de cuentas, a través de plataformas que no cobran o que cobran muy poco a la hora de operar y que en bloque se estén moviendo, pues, tanto en el caso de acciones o se vayan a materias primas, no sé lo que puede ser la siguiente, ¿no? Pues intentar alguna divisa fiat o algún otro valor, eh, quizás a lo mejor de mayor tamaño, ¿no? No es nuevo, puesto que hay muchísimos fondos de inversión
con posiciones cortas y otros que apuestan por posiciones largas, ¿no? Y hemos visto tensiones de liquidez no solo ahora, sino lo vimos o lo vivimos lamentablemente en marzo pasado, precisamente con el colapso de liquidez que gracias a la actuación contundente de los bancos centrales no fue a más. Hoy tuvimos un capítulo, un detonante fue el coronavirus, pero vivimos una crisis muy importante de liquidez y muy importante que se tradujo en una volatilidad elevada. Lo que está ocurriendo ahora mismo que quizás sea David el que está atacando a Goliat, o el que está abriendo un poco a Goliat, en este caso en forma de los hedge funds americanos, un poco pues en entredicho y le haga a algunos de estos fondos que tengan que cerrar posiciones comprando los valores en los cuales está corto y valores de muy pequeña capitalización. En una apuesta clara, pues porque los modelos de negocio no son rentables o bien porque las compañías estaban caras en bolsa y consideran estos hedge funds que debe de estar mucho más barato, ¿no? Bueno, pues quizás les están haciendo de morder el mismo polvo que han hecho morder a otros inversores. Lo que pasa es que me da la sensación de que al final van a perder siempre los mismos, o casi los mismos, ¿no? De una forma u otra, el pequeño inversor, bueno, que puede estar viéndonos en estos instantes, que tiene posiciones en valores con muy buenos fundamentales, con compañías que están sanas, que tienen modelos de negocio que pueden crecer, bien por la digitalización, bien por el efecto de la sostenibilidad, bien por otro tipo de factores, como puede ser, por ejemplo, en la evolución que están teniendo muy positiva los mercados emergentes, de repente se encuentran sin saber por qué en una situación en la cual un aumento tan brutal en un único día de más de un 60% en el índice VIX de volatilidad en Estados Unidos y con un volumen de negociación de acciones que no se había visto en la historia en Estados Unidos, se ven de repente como, bueno, pues sin comerlo ni beberlo, ellos son los que sufren, ¿no? Eso es lo que yo creo que es la parte, desde mi humilde punto de vista, la que más los reguladores y más esos ataques de capital deberían de pensar, ¿no? Que al final los de casi siempre al final terminan ganando y los de casi siempre lamentablemente son los que terminan perdiendo, ¿no? Quizás hay que poner un poco de cordura a toda esta situación. Insisto, no creo que sea algo anecdótico. Probablemente estas réplicas vayan a continuar todavía un cierto tiempo y sobre todo si encima es alentado por algunos de los ricos que se les ha llamado gamberretes, ¿no? Yo no me canso de decir, lo he dicho incluso a nuestros propios clientes en nuestros mensajes que enviamos cada semana, que es fácil ser gamberrete y otras cosas que se han llegado a decir, sobre todo cuando se vive en una mansión y se está sentado encima de miles de millones de dólares, ¿no? Y se trata de utilizar a este tipo de foreros traders, ¿no? Otras vez lo hemos visto en el caso de Bitcoin, con lo cual yo creo que en un mundo con tantísima liquidez, Marta, y sobre todo cuando se utilizan vehículos que por decreto van a tener que tener liquidez, sean fondos de inversión, sean ETFs, sean CFDs, sean otro tipo de activos, el gran problema es que, y además que se puede uno financiar con tipos de interés cero o negativos, este problema pues puede ir, además se puede generar pequeñas burbujas y pequeños seísmos de volatilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues habrá que aprender a convivir con ello. Pues sí, tendremos que aprender a convivir con ello, con toda esta vorágine. Bueno, igual que tenemos que aprender a vivir con la situación, ¿no?, de la crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Antes de entrar un poquito a este contexto de mercado en el que nos estamos moviendo en medio de esta crisis sanitaria, José María, yo quería aprovechar, porque claro, como hemos visto, por ejemplo, estas subidas en este tipo de activos, y ayer hablábamos tanto de la subida de la plata, por ejemplo, ahora es momento de a lo mejor interesarnos en algún fondo o ETF que esté invertido en plata, teniendo en cuenta pues, estos movimientos que hemos estado viendo estas últimas 24 horas, por así decirlo. Yo no lo recomiendo. Yo creo que sería ir detrás del mercado. Detrás, sobre todo, del interés de unos pocos en el mercado. Unos pocos, unos muchos, con poco dinero, ¿no? No creo, a mí no me gusta ir detrás de un mercado en el cual, si no hay detrás unos fundamentos o un momentum, pero no de puntual, sino que haya un interés, sobre todo a medio y largo plazo. Si estamos hablando de fondos de inversión, tenemos que pensar en una planificación a medio y largo plazo. No creo que sea el momento. Otra cosa es que tengamos oro o un fondo de metales preciosos, que tengamos oro y plata, pero con una visión en el sentido de tratar de contar con un producto que en un momento de ciertas tensiones de volatilidad o bueno, o por cualquier otro motivo, por ejemplo, a lo mejor si hubiera una expectativa mayor de inflación, sobre todo en la economía norteamericana, podemos tener ese tipo de activos financieros en la cartera, bien a través de oro físico, plata física o a través de mineras, ¿no?
pero no por el motivo del ruido que se genera. ¿Por qué? Pues porque si vamos así, puede ser que hoy le haya tocado la plata, pero dentro de 3 días pase un poco de moda y nos quedemos ahí enganchados en un metal precioso que cuando, vete tú a saber cuándo volverá otra vez a lo mejor a tener ese mismo precio que tenía a lo mejor horas atrás, ¿no? Lo ha pasado en el Bitcoin, puede mañana pasar en las pequeñas microcompañías que de repente se convierten por capitalización bursátil en gigantes, ¿no? Yo tendría mucho cuidado. Yo creo que hay que tener una estrategia, una táctica de ver qué activos financieros, tanto la parte de deuda, la parte de bolsa, la parte de divisas, la parte de materias primas, son los que tienen sentido en este periodo inter-COVID y también en un periodo post-COVID. Yo creo que hay que estar mirando más para el mundo post-COVID, pero no por lo que hacen unos foreros traders foreros o el interés que hay detrás de algunas otras manos más fuertes. Claro, además es importante, José María, eso que indicas, ¿no? Cuáles son los activos que realmente van a tener un valor en la época post-COVID. Nos cuesta todavía bastante imaginarnos cómo va a ser todo una vez haya pasado esta crisis sanitaria, porque bueno, se nos está haciendo duro, se nota también cómo está pesando en el ánimo inversor, lo vemos en general en las bolsas reflejado, ¿no? Ese ánimo que a veces oscila bastante. ¿Cuál es el contexto de mercado que estás observando ahora? Y sobre todo, ya no solo en el corto plazo, ¿no? Por no dejarnos llevar por ese ruido que tenemos siempre en las noticias económicas a veces. Pecamos también los periodistas, ojo, de darle tanto bombo también a las noticias del día a día, pero bueno, al final la actualidad manda. Pero claro, en ese medio largo plazo en el que ya de alguna forma empezamos a vislumbrar un poquito la luz, ¿cuál es el contexto, el entorno que dibujáis y cuáles son los activos que deberíamos tener como referencia? Mirad, por resumirlo y para que lo entiendan todos, nosotros la estrategia que marcamos es paso corto, vista larga, que esto es muy de los que hacemos el Camino de Santiago o quizás los que hacen senderismo, ¿no? Ahora que es sano y si se nos deja, sobre todo por los confinamientos muchas veces perimetrales que estamos sometidos, ¿no? ¿Por qué paso corto, vista larga? Porque si paso corto lo que hace es que lo más prudente es ser prudente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los repuntes de volatilidad de estos seísmos, lo que uno tiene que llevar es que, cuidado, con caer en la complacencia, en pagar cualquier cosa a cualquier precio. Pero también ser prudente en cuanto a no dejarse arrastrar o bien por modas o también por miedos. Es decir, el mercado a veces se va a mover como un péndulo. En pánico, codicia, ¿no? Y alguien lo dijo y alguien lo escribió, mucho más inteligente que el que les está hablando en este momento. Y en ese sentido, uno tiene que un poco abstraerse de ese ruido, como bien dices, yo no sé si mediático, sino también por la actualidad, ¿no? Por lo que ocurre en los diferentes mercados. Y es vista larga. ¿Hacia dónde vamos? Mirad, el contexto en el cual nos movemos, evidentemente, sigue estando muy impregnado por la pandemia, por el coronavirus y por el ritmo de vacunación. Pero claro, hay que tener una visión no localista de la situación. ¿Y por qué digo esto? Pero claro, si nos fijamos en lo que está ocurriendo en España o lo que está ocurriendo en Portugal, evidentemente los datos son muy negativos, muy malos, en cuanto a nivel ratios de contagio y también de fallecimientos. Si salimos un poquito de nuestro marco, de nuestro entorno geográfico, vamos a ver que la situación es complicada, pero en unos países no es tan mala como lo que está ocurriendo ahora mismo en el caso español. Sobre todo, ya no, incluso en el propio Europa, pero si nos vamos a Estados Unidos o si nos vamos a Asia, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, miremos cuál es el ritmo de vacunación y de contagios en otras zonas del mundo. Eso es muy importante fijarse. Y también las curvas de contagio, cómo se están produciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, llevan ya, creo que son 20 días, la curva de contagio cada vez hay, respecto al día anterior, está decayendo. Con lo cual, fijémonos en esa situación. O el ritmo de vacunación en otros países. Yo no debería decir solo Israel, sino otros países que pueden estar siendo más rápido que en lo que ocurre en el caso de España. Luego, el entorno es de enorme liquidez, que trae estos efectos negativos, con repuntes de volatilidad, sobre todo en valores pequeños, por el cierre de cortos, etcétera, ¿no? Pero también va a seguir el mercado muy apoyado. Ir en contra de los bancos centrales es realmente un suicidio, de verdad. Yo creo que es un suicidio mirando al medio y largo plazo, sobre todo mientras estén ahí. Y también en las políticas fiscales expansivas. Hasta el propio Alemania, que era súper austero, ya no aplica esas medidas de austeridad, pues yo creo que es una señal. En tercer lugar, está también los resultados de las compañías, los resultados de las empresas. Estamos viendo cómo en Estados Unidos muchas de las que están publicando resultados del cuarto trimestre están batiendo las expectativas. Es cierto que las expectativas eran negativas, pero son mejores que las expectativas. Y hay que pensar en un mundo en el finales de este ejercicio y 2022 que posiblemente sea mejor. ¿Eso significa que la bolsa está cara?
Pues hombre, si las empresas ganan y cumplen resultados, la bolsa realmente yo creo que no está excesivamente cara. Ahora, va a haber dispersión, es decir, va a haber compañías que son capaces de hacerlo bien y otras que no lo van a hacer bien. Va a haber empresas que son rentables, hay empresas que están menos endeudadas, ahí es donde hay que fijarse. Nosotros creemos que los pilares en la bolsa sigue siendo la digitalización, la sostenibilidad, los cíclicos 2.0 y los emergentes. Y sobre todo, digitalización emergente. Yo creo que son claves fundamentales para mirar no solo el mundo inter-COVID, sino el mundo post-COVID. Y luego la parte de renta fija, yo ahí sí que pongo el acento de cautela, apoyarse mucho, mucho, mucho en la gestión activa y la gestión flexible. Yo creo que es fundamental y sobre todo estar muy bien informado, muy bien apoyado por negocios de televisión o contar con un buen asesor financiero. Pues bueno, esta apuesta por la gestión activa, por esos gestores que están constantemente analizando las compañías, reuniéndose con las cúpulas directivas para ver también por dónde van los tiros. Es muy interesante la labor de investigación interna que hace un gestor, que no solo se centra en las cuentas, también se centra en conocer el capital humano de las empresas, que cuando hablamos de empresas a veces parece que son unos entes, ¿no? Casi sin alma, pero en realidad las empresas son personas. Al final la economía es una ciencia social, esto nunca hay que olvidarlo. José María, en ese entorno post-COVID que dibujabas, ¿no? un poco por encima, ¿cuál es el fondo o los fondos que podrían encajar un poquito en esa dinámica? Pues yo podría decir varias ideas, ¿no? Me gusta, en el caso de Europa, que a pesar de estar pasándolo mal desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista sanitario, me fijaría en algún producto de medianas y pequeñas compañías, sobre todo calidad más crecimiento. La Casa Lombia, que es una casa de reciente creación, pero que sus equipos de gestión llevan mucho tiempo trabajando, pues una idea interesante para que bueno, pues, la gente que nos ve la pueda monitorizar a través, sobre todo, de su Mid Cap Euro, Lombia Mid Cap Euro. En el caso de Asia, me gusta un producto como puede ser el de BNY Mellon, el Asian Equity. Solo es Asia, no incluye Japón, pero tiene China, tiene Vietnam, tiene Corea, tiene Singapur. Yo creo que hay mercados ahí muy potentes, muy interesantes a la hora de posicionarnos. Si queremos también Asia, pero el sector salud, yo creo que es muy importante. La casa Bellevue tiene su Asia Pacific Healthcare. Creo que es una idea muy interesante. En Asia se está produciendo un montón de movimientos positivos y uno de ellos es el incremento de gasto en sanidad y se puede aprovechar precisamente a través de este producto muy singular. Y si hablamos de disrupción, yo me quedaría con un fondo de la casa GAM. El GAM Start Disruptive Growth creo que es una idea muy potente, porque no solo se centra en la tecnología, sino que haces la tecnología se implementa en las empresas y les hace mucho más eficientes, les hace ganar más dinero y además reducir costes. Y ahí es donde está la clave, cuando utilizamos la tecnología para llegar a más gente, a más consumidores, encima que nos cueste menos llegar a ellos. Eso hará los líderes o las historias de éxito del mañana, como por ejemplo invierte en Lombia, que son en pequeñas compañías esperando que lleguen a ser un día mucho más grande. Pues José María Luna, director de análisis y socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, muchísimas gracias por habernos hecho este análisis del entorno en el que estamos y sobre todo gracias por estas recomendaciones. Un abrazo. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Feliz negocio.